Para mantenerlo informado, Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, y vamos a retomar la conversación, el debate en torno a todas estas revelaciones que hemos conocido durante los últimos días a propósito del caso Hermosilla, los vínculos que hemos podido constatar que tenía con la Policía de Investigaciones en la figura de su exdirector Sergio Muñoz, en fin, de qué forma esto impacta, por ejemplo, en la confianza hacia estas instituciones y su trabajo. Bueno, saludamos a esta hora de la mañana a la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, la profesora Alejandra Amor, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, tenemos ahí un problema. Buenos días, ¿cómo están? Sí, ahora sí, el audio. Ahí la escuchábamos, estábamos ahí un poquito asustados porque no la podíamos escuchar. ¿Cómo le va, profesora? Sí, bueno, queríamos conversar con usted respecto de este tema. Obviamente ha generado mucha preocupación, ¿no?, por todo lo que esto implica, pero quería preguntarle en primer lugar una opinión general respecto de cómo ha visto este caso y la forma en la que esta impacta finalmente en instituciones tan importantes para nuestra democracia como son las policías. Bueno, muchas gracias a ambos, Juanita, Claudia, muy buenos días para todos quienes nos escuchan. Sabemos que esto ha sido un tema que ha despertado harta preocupación porque además viene ocurriendo desde el año 2017, que nos vemos en la obligación de abrir los ojos y darnos cuenta de que nuestras policías no eran lo que creíamos creer o queríamos creer. Teníamos la convicción de que las policías chilenas eran por lejos las más probas de América Latina y que eso nos eximía de muchas responsabilidades y preocupaciones que sí debían tener policías como las de centroamericanas o mexicanas, etc. Lo que ha venido ocurriendo es que creo que particularmente el conocido como Paco Gate, ¿no?, comenzamos a ver de que nuestras policías no solo cometían errores, sino que podían también desarrollar estructuras más o menos organizadas para verse involucradas en hechos de corrupción, ¿no? Los ires y venires de cómo se ha desarrollado la política pública en el sector seguridad y en las condiciones sociales de allí para acá nos llevaron a plantearnos un proceso de discusión sobre las policías. El Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública del año 2018 estaba fuertemente sostenido en preguntarnos cómo hacer mejores instituciones policiales, aunque no teníamos muy claro qué significaba ser mejores. Y ahí probablemente fue el pecado original de nuestra parte. Y lo digo asumiendo la responsabilidad que a todas y todas nos cabe allí. Entonces hoy día, cuando nos encontramos con dos directores de la Policía de Investigaciones imputados, por situaciones gravísimas, porque tienen que ver con la fe pública, tienen que ver con el acceso a información, con el uso de recursos, que son conductas que no podrías haber repetido en otra institución, solo se dan en este tipo de instituciones. Eso no solo daña la fe pública, no solo daña la confianza en las instituciones, sino que también daña fuertemente la disposición de las personas a acatar la ley, ¿sí? Y ese es justamente el problema que llena y colma los noticiarios a diario. ¿Por qué tenemos más delitos? ¿Por qué los delitos son más violentos? ¿No? Porque la disposición de las personas a cumplir con la norma está amenazada, se ve disminuida, ¿sí? Y en parte, este tipo de hechos, como venimos describiendo desde el 2018 para acá, pero también situaciones como el caso Catrillanca o el caso Huracán, van generando un efecto en la ciudad, ¿sí? No me quiero extender más en eso, pero hay mucho que comentar, y el caso salvadoreño también nos habla de este tipo de situaciones, que es otra de las situaciones que hemos tenido bastante comentario al respecto. Profesora, buenos días. Cuando pensamos en Carabineros particularmente, después podemos analizar la situación con la PDI, pero ¿hasta qué punto la forma y la estructura que tiene Carabineros, esta institución militarizada de Carabineros, donde
la línea de mando son tan estrictas, donde existe este sentido, ¿no es cierto?, que ellos llaman el espíritu de cuerpo, la obediencia, la no discusión, la no deliberación interna, y una sensación también de impunidad dada la historia de los últimos 50 años. ¿Hasta qué punto esa estructura y esa característica de Carabineros permiten, por ejemplo, que se haya producido el caso Huracán, que se haya producido el caso Paco Gate y que hayan habido las violaciones de derechos humanos, que podrá cuestionarse si son más o menos, si son sistemáticas o no, pero de que las hubo, las hubo? ¿Qué importancia tiene? Porque uno mira a policías de otras partes del mundo que no tienen la característica de la policía de Carabineros. Bueno, efectivamente lo que tú planteas, estas características organizacionales de la institución, no solo organizacionales, sino que fuertemente culturales, contribuyen, pero no explican exclusivamente. Cuando pensamos en corrupción en las instituciones, normalmente nos encontramos con dos tipos de corrupción. Una corrupción operativa, que es de la que suele hablarse más, ¿no? Es aquella que se produce en el contacto con la ciudadanía fuertemente, y donde solemos ver esta que te piden una coima, que tú pagas para que no te cursen la infracción, y que eso parecía ser muy poco habitual en las policías chilenas, particularmente en Carabineros, y por eso salíamos siempre tan bien ubicados en las encuestas y en los rankings internacionales. Sin embargo, existe una segunda forma de corrupción, que es la corrupción administrativa, y esa es aquella que se ve facilitada. Primero, la encontramos en los procesos internos de la institución, ¿sí? Y que se ve facilitada por estas formas orgánicas. Entonces, claro, cuando pensamos en la obediencia, en el mando, y en lo que, porque todas las instituciones policiales deben algún nivel de obediencia a sus superiores, todas tienen alguna estructura organizativa jerárquica. El problema aquí es la limitación a las posibilidades de ir en contra del mando, no obedecer. Cuando estamos frente a instituciones que tienen grados de militarización importantes en sus estructuras organizacionales, sin lugar a dudas que contribuyen a que la forma de operar, el mecanismo para defraudar al fisco, para apropiarse de los dineros públicos que tuvo Carabineros, es posible. Es decir, que utilizas el mando para defraudar. Utilizas el mando para, porque lo que vimos ahí son generales, ¿no?, que tenían a su cargo la operación de la institución, pero incluso personal de nombramiento institucional que cobraba los cheques. Entonces, ¿cómo logras hacer que la estructura funcione permeando tantos niveles de la jerarquía? Este espíritu de cuerpo que tú mencionas, Juanita, es propio de las instituciones policiales y en algunas ocasiones tiene réditos favorables, ¿no? Contribuyen a sentirte que tú estás trabajando en un equipo que te va a proteger en una circunstancia que lo amerite. El problema es cuando mal entendemos este espíritu de cuerpo y cuando ponemos los intereses del país en último, después de los intereses de la institución y de las personas al mando de la institución. Cuando uno mira la doctrina de Carabineros, el documento doctrinario, uno se va a encontrar con que lo primero es la defensa de la institución de Carabineros. Los funcionarios policiales de Carabineros se sienten carabineros más no policías, carabineros más no ciudadanos. Entonces, cuando actúan para proteger a la institución en desmedro de la protección de la ciudadanía y de la sociedad, que es su tarea, ¿no?, es a lo que están convocados, es cuando este espíritu de cuerpo y estas estructuras institucionales se vuelven perversas para los fines que nos interesan. Entonces, lo que pasa, se pasa de brindarse apoyo mutuo a amparar, proteger y encubrir incluso no solo hechos de corrupción, sino que crímenes propiamente. Y lo vemos en situaciones que involucran dinero, pero también lo hemos visto en situaciones que han involucrado, por ejemplo, el uso irregular de armas de fuego, tanto en la Policía de Investigaciones como en Carabineros. ¿Sí? Me detengo ahí otra vez.
Ujú. Profesora, bueno, estamos conversando con la profesora Alejandra Amor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestra Casa de Estudios, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Qué ocurre? Porque voy a utilizar ahí una caricatura con una fruta, ¿no? Cuando la fruta tiene indicios de que se está pudriendo, ¿no? Aparecen unos pelitos, uno corta el pedazo y se come el resto de la fruta, no hay problema, el resto de la fruta está bien. Pero, ¿qué ocurre cuando efectivamente la pudredumbre abarca hasta prácticamente el cuesco de la fruta, ¿no? Es algo mucho más profundo. ¿Cómo se soluciona eso? Porque evidentemente, al parecer, la solución en este caso no basta con, por ejemplo, remover a un director o remover a un general director, porque todo parece indicar de que es una situación que está mucho más enquistada dentro de estas instituciones. ¿Qué se hace en esos casos? Esa es la analogía, Claudio, de la manzana podrida y el cajón, ¿no? El problema es de la manzana o es del cajón. Es una muy buena analogía porque lo que vemos constantemente es que aquí se responsabiliza exclusivamente a las manzanas. Hizo uso del armamento en un momento inadecuado, contravino la orden, se apropió de los dineros, se arrancó con colores propios, realizó la llamada. Y muy pocas veces, prácticamente nunca, nos preguntamos cuál es la responsabilidad del cajón respecto de la inconducta de la manzana. Y lo cierto es que incluso cuando se trata de una sola manzana, el error más grave es no mirar qué condiciones del cajón facilitaron la degradación de la manzana, aunque sea solo una. Si solo responsabilizamos a la manzana, vamos a permitir que otras manzanas comiencen su proceso de degradación y lo vamos a ignorar hasta que probablemente sea tarde. Cuando el olor empieza a salir, cuando las mosquitas empiezan a pulular, te das cuenta que hay podredumbre y ya es tarde porque ya contaminó a la manzana del lado, ¿no? Paco Gate es una cadena de manzanas que se descompusieron producto de la instrucción de aquellas que tenían mayor grado. Entonces, cuando retiramos esas manzanas y creemos que con eso solucionamos el problema, estamos ignorando que las condiciones de temperatura del cajón permitieron una aceleración, por ejemplo, de las condiciones en que se malogró la fruta. Que no hubo una adecuada supervisión de parte de quienes seleccionan las frutas, las trasladan, etc. Es decir, no hemos visto, y esto muy asociado a la pregunta de Juanita, no hemos visto qué de las instituciones está facilitando que estas situaciones ocurran. El fin de semana salió una carta en un medio de comunicación masivo que reflexionaba sobre el rol de la masonería en la policía de investigaciones. ¿Podrá ser esta un factor y en el Poder Judicial también? De riesgo? Es en el Poder Judicial sí. y en otros. En otros, sí. El Estado en general. ¿Esto es un factor protector o de riesgo? ¿Quién se hace la pregunta? ¿No? Cuando tomamos decisiones de modificar y a partir del Acuerdo Nacional del 2018, del gobierno de Piñera, se introducen modificaciones a los controles internos, pero en general no son modificaciones profundas. Lo que no hemos hecho en Chile es fortalecer realmente los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de las instituciones, tanto internas como externas. Nuestras policías siguen siendo quienes en primera instancia toman una decisión y el Ejecutivo la ratifica, pudiendo emitir comentarios, sugerencias de mejora, pero no hay una corresponsabilidad respecto de las decisiones sobre los procesos. No se trata de generar más burocracia, incluso más burocracia pueden ser más oportunidades para la corrupción y las malas prácticas. Lo que necesitamos son mejores controles. No necesitamos necesariamente más recursos económicos para las policías. Necesitamos que estos recursos se utilicen de mejor manera. Profesora, pero todo eso que se necesita, usted mencionó hace un rato y hizo una comparación que me parece muy interesante porque dijo el problema es cuál es el cajón, qué condiciones tiene el cajón, de qué material es el cajón, dónde guardamos el cajón, a qué temperatura. ¿Qué cambios hay que hacer acá
en el cajón. Es decir, claro, aplicar controles, mejorarlos, etcétera, pero a lo mejor es el cajón el que hay que cambiar. A lo mejor el cajón es el que cambia, sí, pues, pero para eso tenemos que partir por hacer una reflexión sincera sobre las características de los cajones que tenemos en nuestro país hoy día. Nosotros iniciamos lo que hemos denominado la reforma a las policías sin un diagnóstico cabal y claro de cuál es la situación de nuestras policías, ni desde el punto de vista de la corrupción, ni de la eficiencia, ni de la eficacia, ni de las prácticas incluso directamente delictivas. Comenzamos con intuiciones, se sentaron algunos expertos, se les preguntó a las instituciones policiales cuáles creían ellas que eran sus problemas, y a las altas jerarquías de las instituciones policiales, y además centralizadamente. Entonces, cuando no partes de un conocimiento claro de cuáles son esas condiciones del cajón, del entorno del cajón, de quién cuida el cajón, de quién fabrica el cajón, etcétera, ¿no? En este caso, no partimos de un diagnóstico claro de cuáles son los problemas en el proceso de selección. ¿Hay algo en el proceso de selección de funcionarios y funcionarias que estamos haciendo mal? O incluso, ¿hay algo que podríamos hacer mejor? La formación de nuestros carabineros, ¿basta con aumentar un año? ¿No será un problema de quienes imparten los cursos? ¿Con qué contenidos los imparten? ¿Cuál es el sentido profundo de una materia? Porque si seguimos enseñando las leyes como un montón de códigos, los derechos humanos como un montón de artículos que hay que respetar, y no apuntamos a por qué debemos promover y garantizar derechos humanos, qué es lo que pasa en los estados que no lo garantizan, si no somos capaces de visualizar desde el proceso de captación de interesados e interesadas en formar parte de las instituciones policiales, que no solo debemos ser respetuosos de la norma, sino que debemos ser siempre el ejemplo de ella. Mira, mi hijo mayor a los 4 años vio a un carabinero cruzar la calle con luz roja, y yo le traté de explicar que a lo mejor iba apurado, y me dijo, mamá, él es la ley. No hay explicación posible ante una inconducta de quien debe representar el imperio del Estado de Derecho, del que hablamos tantísimo, ¿no? Entonces, esta reforma, como les decía, que venimos tratando de sacar adelante, y que yo creo que malamente se le llama reforma, para empezar porque no parte de un diagnóstico claro, no sabemos dónde están los nudos críticos, dónde están las fallas, y por lo tanto no va a bastar con aumentar los controles simplemente. ¿Qué aprendemos cada vez que nos encontramos frente a una situación como esta? ¿Cuál es la lección aprendida que hemos sacado de esta situación con el ex director de la Policía de Investigación? ¿Cuál es? ¿Cuál es la reflexión institucional del Ejecutivo, de la Academia, de todos y todas como sociedad? ¿Qué falló aquí? ¿Fue simplemente que tenía el amigo incorrecto en el momento incorrecto? ¿Es eso? ¿Esta fue la única inconducta del señor Muñoz durante toda su carrera? ¿O durante toda su carrera fue teniendo actitudes y abriendo espacios como estos en otros lugares? No tenemos idea. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Ya no de las instituciones policiales, de la sociedad en su conjunto, del Ejecutivo, por cierto, del Legislativo, sin duda, que hemos hablado muchísimo, se habla, y son palabras muy vacías, fortalecer a las instituciones policiales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fortaleces a una institución policial? ¿Qué entiendes tú, Juanita, tú, Claudio, por en fortalecer a una institución policial? ¿Qué entenderán los legisladores? ¿Es pasarles más recursos, más armas? ¿Generar más normativas que los conduzcan hacia la impunidad frente a las malas conductas? ¿Para que no tengan miedo de usar el poder que les ha dado el Estado? ¿O en realidad necesitamos formarlos mejor, acompañarlos mejor, para que no tengan miedo de usarlo, no por el castigo que pueden recaer sobre ellos si lo usan mal, sino que porque tengan la conciencia, la convicción de que lo están usando bien porque han sido formados para usar bien ese monopolio de la fuerza legítima? Probablemente eso es lo que nos falta, porque hoy día los y las funcionarios de Carabineros tienen miedo de salir a la calle porque está peligrosa, porque si cometen una inconducta van a ser perseguidos penalmente. Eso es un problema del sistema que nos hemos dotado externamente, de un sistema muy garantista. Tener reglas de uso de la fuerza es malo, apegarnos a los derechos humanos es malo, o en realidad
no estamos formando bien a nuestros policías, no lo estamos acompañando bien, no estamos preocupados de que la institución y el Estado a través de ella garantice también sus propios derechos humanos, que trabajen en condiciones dignas, que no sean sometidos a jefaturas abusadoras, que no sean sometidas a jefaturas y abusadoras en múltiples sentidos. En la Policía de Investigación hemos tenido casos horrendos de abuso sexual. En Carabineros también. Abuso de autoridad, en Carabineros también. O sea, y probablemente por la magnitud de Carabineros y por estas otras condiciones, no de ser una institución donde el mando y la jerarquía tienen un peso valórico, simbólico aún mayor, son muchísimas más y están mucho más ocultas. Abusos de poder en todo sentido, discriminaciones en todo sentido. Si eres una mujer bonita dentro de la institución policial, ¿tienes más probabilidad de ascender que si no lo eres? Bonita, me refiero a los parámetros tradicionales occidentales de la belleza moderna. Sí. Entonces tenemos problemas en las instituciones porque no las conocemos. Y en buena medida no las conocemos suficientemente porque son instituciones bastante, sobre todo Carabineros, bastante herméticas. Cuesta entrar ahí. Han tenido que ir abriéndose porque, por cierto, que no les queda mucha alternativa. El Ejecutivo, con mucha timidez, se ha atrevido a entrar como si sintiera ese un lugar que no le corresponde, en circunstancias que es la representación de aquella característica más importante del Estado moderno, el uso de la fuerza legítima, el monopolio de la fuerza legítima. Si no estamos ahí, estamos entregando nuestra responsabilidad social mayor. Uh-huh. Bueno, profesora Alejandra Morra, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sin duda alguna quedaron muchos temas, muchas preguntas ahí para hacer. La esperamos en una próxima ocasión y que tenga un buen día. Muchas gracias para ustedes también. Un muy buen día. Que tenga buen día. Ahí estaba entonces la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, la profesora Alejandra Mor, conversando con nosotros a propósito de todas las repercusiones en torno a este caso Hermosilla, que por cierto ha tenido ahí su impacto en las policías, particularmente la Policía de Investigaciones, pero también nos abre la puerta para conversar respecto de lo que ya antes venía, ¿no?, en Carabineros y en la misma PDI y que obviamente está pendiente de resolver. 8 de la mañana con 3 minutos, Juanita, tenemos que hacer una pausa, pero siga junto a nosotros porque ya regresamos y Juanita, nosotros nos reencontramos mañana. Hasta mañana, que tengan buen día.